nuestro siguiente invitado. Se trata de Vladimir León, especialista en seguridad, con quien vamos a hacer un análisis de la consulta popular, pero específicamente en el tema de seguridad. ¿Cómo podría funcionar si las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional? Muy buenos días. Bueno, buenos días con todos los presentes y los oyentes. Para entrar en contexto sobre la pregunta, voy a hacer una reminiscencia de cuando fui un miembro activo de la Policía Nacional, sobre todo en el grado de coronel, que tenía el mando de una subzona. Le hablo hace unos 5 o 6 años atrás y relativamente toda mi vida profesional. Siempre ha habido la relación de trabajo con Fuerzas Armadas en asuntos netamente operativos. Y básicamente en los gobiernos anteriores se expandía el decreto de excepción y a través de eso se lograba el apoyo para que los funcionarios de Fuerzas Armadas en todo su nivel presten la complementariedad que se lo conoce hasta el momento como un apoyo a la seguridad interna en los anillos externos de seguridad. ¿Qué quiero decir? Que esta relación data de algunos años atrás por los estados de excepción, pero ellos básicamente nos apoyaban en el asunto de dar seguridad externa cuando la policía ingresaba a ciertos lugares o hacía ciertos operativos. Pero esto ha ido evolucionando y es ahora que, sobre todo en este gobierno, que resalta la capacidad de diligenciar y de permitir el ingreso de Fuerzas Armadas ya en un aspecto más profundo. Pero definitivamente igual a través de esta excepción que lo faculta y sobre todo legaliza la Corte Constitucional. Pero esto se va ya volviendo repetitivo, es muy repetitivo. Y es así que cuando hay esta excepción, Fuerza Armada sale y con el mismo fin de complementariedad. Pero en estos últimos meses hay un giro con el decreto del 111, con el conflicto interno. La guerra interna que lo decretó este gobierno, hay otras facultades que las Fuerzas Armadas ya empiezan a evolucionar. Ellos están haciendo ya operativos, están ya entrando a zonas conflictivas, están atacando ya de frente igual a la delincuencia organizada, a los terroristas, a grupos organizados llamados GDOs, entonces ya se ve una productividad. Ahí la ciudadanía se pregunta, poniendo los dos escenarios, si ganase el sí en esta pregunta o si ganase el no, ¿qué significaría para los ecuatorianos? Mira, el enfoque es así de sencillo. Al ganar el sí, ya no necesitamos tanto de decreto de excepción. Y eso es un proceso engorroso dentro de la parte administrativa y del sistema netamente del Estado o de gobierno al Estado. Porque tiene que pedir autorización, tiene que pedir algunas situaciones para que acepte la Corte Constitucional si es de inminente peligrosidad, que atente contra la seguridad del Estado. O sea, es algo engorroso. Y eso la ciudadanía no espera. La ciudadanía quiere resultados. Con ganar el sí, inmediatamente, esto sí hay un proceso. Eso dice el anexo 1. Hay un proceso que es la enmienda a la Constitución, que eso tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional, para que los incisos en el artículo 158 se acoplen varias situaciones, como esta situación va con un pedido del comandante general previo a un análisis situacional del Estado en aspecto netamente delincuencial en sus diferentes aristas. El gobierno reúne al Consejo de Seguridad Nacional y analiza esa petición que hace el comandante general y de acuerdo a eso, él elabora simplemente un decreto ejecutivo. Ya no tiene que estar pidiendo a la Corte, pero sí tiene que enviar por un proceso administrativo normal para que justifique el procedimiento del gobierno a través de la Corte Constitucional. Esto se eliminaría. Digamos, esto simplemente daría el asunto para que las Fuerzas Armadas, con un simple decreto del gobierno, actúen inmediatamente en apoyo y a la seguridad ya interna, no a la complementariedad como se la tenía antes, sino a la seguridad interna en todos sus niveles. Y específicamente en el anexo habla de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, lavado de activos, extorsión, secuestro. Le da una apertura amplia para el trabajo a la seguridad interna. Entonces, en forma rápida, si gana el no, estaremos esperando que haya un estado de excepción y que apruebe la Corte Constitucional para que las Fuerzas Armadas salgan. Al ganar el sí, con un decreto ejecutivo, simplemente las Fuerzas Armadas continúan
en el trabajo diario y ya no de complementariedad, sino específicamente en apoyo a la seguridad interna, que es muy esencial. ¿Y en caso del no? En el caso del no, volveríamos a la época. Ahorita ya el último estado de excepción se abolió el 8 de abril y la Corte Constitucional no le va a dar paso. Entonces tenemos que esperar a que otros trámites engorrosos para que se demoren 4 o 5 meses para que otra vez autorice. Ese es el riesgo que se corre, porque ya la ciudadanía, y me incluyo como ciudadano ahora civil, ya estamos viendo la capacidad operativa que se llama de masificación de las fuerzas. Ya no es solo la policía, la capacidad de masificación es ver en un sitio conflictivo, o en un sitio rojo, una línea roja, una línea candente, de los diferentes distritos y circuitos que existen en el país, que ya no ingresa solo 200, 300 policías, ingresan 800, 1000 policías y militares. Hacer una acción conjunta de masificación. La masificación, ¿qué ofrece? La masificación te ofrece un poco, más que seguridad, te ofrece ya que el trabajo es en conjunto. Y el Estado como tal está actuando, ya no está actuando la policía ni las Fuerzas Armadas por su lado, está actuando en conjunto el Estado a través del gobierno y enfocando a una situación que es la delincuencia común. Hablaríamos de que por la situación que atraviesa el país, don Vladimir, oportuna esta consulta para que el propio pueblo decida. Exactamente. Y que le dé justamente las facultades. Yo pienso que ¿a quién no le gusta la seguridad? ¿O quién no pide seguridad? ¿Quién no clama seguridad? En la sierra, en el oriente, en la costa ecuatoriana, en la península insular, ¿quién no reclama seguridad? Pues yo no puedo decir aquí la decisión del voto, pero la decisión del voto es que si yo quiero seguridad, tengo que optar por algo productivo para la seguridad. Es muy importante lo que menciona y creo que ya tenemos un panorama de que la mejor decisión la tienen los ciudadanos. Usted puso los dos escenarios. En caso de que ganase el sí, sucedería esto, y en caso de que ganase el no, sucedería lo otro. Ahora, para muchos dicen no, pero se ha demostrado de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden trabajar juntos sin necesidad de que se realice la consulta popular. ¿Qué le diría a esas personas? Sí, o sea, sí pueden hacerlo, pero tiene que haber un enlace. Y este enlace es el enlace constitucional, una reforma constitucional. Los artículos de la Constitución, el 158, da claramente las funciones específicas tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Entonces la Constitución misma está amarrando a las funciones específicas de policía y ejército, o digamos Fuerzas Armadas en general. Pero la consulta lo que nos dice es, o sea, para mucha gente es repetitivo, sí lo hacen, ¿y por qué esa pregunta? No, hay condicionantes que son netamente jurídicos, y más que jurídicos son de tiempos. Mire con la decisión del presidente del conflicto de guerra interna. Los militares inmediatamente tomaron posesión de las cárceles. Ese ha sido un hecho conocido, secreto a voces, se han vivido ejemplos. La ciudadanía sabe que de ahí sale toda la delincuencia. Que sin haber declarado el conflicto interno no era posible. No, era imposible. Era imposible que las fuerzas militares ingresen porque no es potestad. No es potestad de ellos. La potestad de ellos está en la soberanía nacional, pero esto, si bien es cierto que ellos cuidan las fronteras, están en las fronteras, pero también la policía son 52,000 elementos, con una población de 17 millones a nivel nacional, pero no se les ve. ¿Por qué? Porque están distribuidos en áreas preventivas, en la policía comunitaria. El eje investigativo son alrededor ni del 10%. El eje de inteligencia no abarca ni el 2%. Pero si se unen las fuerzas, como les dije anteriormente, se unen las fuerzas de masificación, ya tenemos mayor presencia uniformada del Estado en sitios que realmente tienen problemas. Tenemos más unión en las partes de inteligencia policial militar para atacar a blancos y objetivos principales que están afectando a la seguridad nacional, a la seguridad interna. Tenemos más entes de investigación, porque la policía a través de la fiscalía hace toda la diligencia delegada por constitución, pero con información también de las fuerzas militares. O sea, todo se une para dar un propósito común, que es la seguridad ciudadana. Y mientras más apoyemos en que las fuerzas se unifiquen sin tanto protocolo, de hecho va a haber, pero mínimo, pero para que den una apertura a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado, que el ciudadano común salga y vea presencia de uniformados de cualquier índole. Hablamos de Policía Nacional, del Ejército en conjunto, ya se vuelve un aspecto de percepción de seguridad. Y eso es lo que al menos
como ente uniformado que fui, es lo que siempre buscamos, la masificación para hacer operaciones conjuntas para entregar la seguridad del Estado. Y por el mismo conflicto que hay, por las situaciones que atraviesa el país de la inseguridad, la policía por sí sola no podría. Es complejo. La policía, ustedes ven y somos testigos todos los ciudadanos de los golpes que dan diariamente, asimismo de los lamentables hechos que ocurren dentro de la institución. Pero hay que apoyar porque son pocos, pero el resto son la mayoría y los trabajos se ven. Y ahora más que todo se ven trabajos en conjunto, en equipo, y lo que se busca es eso. Mire, el trabajo en equipo, diría yo, distingue muchas cosas de estar haciendo tanto trámite burocrático. El trabajo en equipo lo que te da es la seguridad de que tú tienes un ente con quien apoyarte en tal o cual situación. Y sobre todo también el apoyo que necesitamos o necesita el Estado a través del gobierno es en las zonas fronterizas, donde tiene alta injerencia y alto protagonismo las Fuerzas Armadas, porque todo lo que ingresa a nuestro territorio tiene que entrar por alguna puerta. Y donde se requiere mayor seguridad. Mayor seguridad, porque si hay los filtros y si permeamos bien las partes de las fronteras, como en su casa, si usted filtra bien su puerta no puede entrar cualquiera, y no puede entrar cualquier cosa y dejar en su casa. Entonces, bien filtradas las fronteras. Es difícil que hagan los tentáculos, sobre todo el narcotráfico y delincuencia organizada y terrorismo, que pasen explosivos, armas, munición y droga por las carreteras de nuestro país. Entonces ahí se unifican lo que es las fuerzas, porque la inteligencia también maneja las dos fuerzas y la información también maneja las dos fuerzas. Entonces al unificar todo esto las fuerzas, seguro que con un buen direccionamiento estratégico, una táctica operacional, y equipos tácticos e inteligencia bien direccionados, los resultados no son una semana, los resultados son a veces de 2, 3, 4 meses, como a veces hace los golpes de la policía. Análisis de información, levantamientos de información y proyección hacia la fiscalía para abrir indagaciones previas, trabajos de 1 año, 2 años. Entonces necesitamos el apoyo y creo que la ciudadanía necesita el apoyo. Y bueno, lo voy a decir porque todavía estamos en época. Mi voto va a ser positivo por este apoyo a la ciudadanía, porque lo veo necesario, muy necesario, porque la masificación, la fuerza es la que nos da la unión y la unión nos da la seguridad. ¿La seguridad de las fronteras siempre ha estado a cargo de la policía o también de las Fuerzas Armadas? Exclusivamente hay sectores fronterizos donde está la policía. De hecho, constitucionalmente la policía es la que ejerce el control en fronteras, pero de los pasos de personas a través de migración. Pero en el cordón fronterizo hay unas cláusulas constitucionales y de estados que las Fuerzas Armadas deben permanecer a ciertos kilómetros de la línea fronteriza, pero para hacer control, todo para hacer control. Entonces, miren, las Fuerzas Armadas no sé si llegan a los 40,000 hombres también, y tienen también bastantes funciones en la parte de fronteras y cordones fronterizos, y apoyar también a la seguridad interna se vuelve más complejo. Por eso es que no escatimemos en apoyar, porque la unificación y la masificación y más integrantes uniformados para que nos den seguridad será beneficioso para todos los que hacemos el convivir diario en este país. ¿Y cuándo entra ya la Fuerza Armada, los militares dentro de ese cuidado de las fronteras, cuando la policía pide apoyo o como se forme un conflicto? No, de hecho que si gana el sí, esto como es una pregunta de referéndum, tiene que hacer un cambio constitucional. Ya. Entonces esta pregunta, ganar el sí, tendría que pasar con todo su análisis y sus anexos, con todos sus respaldos a la Asamblea Nacional, para que a través de la legislación se haga las reformas constitucionales. El tiempo no lo sé. Eso le iba a preguntar, el tiempo. El tiempo no lo sé, pero yo estimo que sí se van más de unos 3, 4 meses. Pero estamos amparados y nos cobijamos todavía con el decreto 111 del conflicto interno, donde las Fuerzas Armadas están apoyando. Pero es básico y fundamental para los ciudadanos dar este paso para que esto ya se consagre en la Constitución y no tengamos que volver a futuro a estar pidiendo a gritos que salgan las Fuerzas Armadas, sino que ya se vuelva un cotidiano trabajo de Fuerzas Armadas y Policía en apoyo a la seguridad. Yo quiero hacerle una pregunta que, bueno, me nace del alma, porque entiendo de que como dentro de las filas de la Policía Nacional, usted entiende mejor sobre los planes y acciones de seguridad que, tengo entendido, muchos son discretos porque no se le va a decir mañana voy a hacer un operativo, porque es por obvias razones. Pero la ciudadanía cuestiona mucho el tema del plan Fénix. Este plan dicen que quizás
incluso hacen hasta memes, mofas de lo legal que puede ser o de lo real que puede ser, porque a criterio de las personas dicen no se está haciendo nada, la policía no está haciendo nada, es lo mismo, no se ven los militares. Y a la vuelta de la esquina un hecho violento, un sicariato, acribillaron, incluso hace pocos días también, mi solidaridad con los miembros de la policía, asesinaron a 2 del equipo de inteligencia. Entonces, ya con con todo este contexto de mi pregunta, ¿qué es lo que debería saber la ciudadanía para entender que muchos planes no son de dominio público, pero que sí se están ejecutando? Yo entiendo que dentro del plan Fénix, que cobija todo el sistema operacional, que cobija todo el sistema de investigación y que cobija todo el sistema de inteligencia, tiene muchas aristas. Ahí dentro del plan Fénix, yo lo que observo dentro de mi punto de vista, hay mucho acercamiento en el campo preventivo, acercamiento a la comunidad a través de la policía comunitaria, que es parte del plan Fénix. Pero no hablemos de que solo es represión o solo es detención, sino que también es la parte preventiva. Quizás falta un enlace para que todos se encierren en este plan, pero lo que se ha visto dentro del plan Fénix es también esto, justamente el decreto 111, sacar a las Fuerzas Armadas y vincularlas al conflicto interno ya simplemente seguridad. Ahora, los resultados que se van dando y son de conocimiento público, las estadísticas que da el gobierno, las estadísticas que da el propio comandante general, las reducciones de muertes violentas de un 15-16%, en ciertos sectores, no en todos, hay reducción del delito común. La policía maneja un cuadro de mano integral, donde se refleja a través de las denuncias que se hace a Fiscalía o la ciudadanía hace a Fiscalía, reflejan la mayor cantidad de incidencia en delitos. Está en robo a carro, robo a domicilio, robo a personas, robo a locales comerciales, inclusive ahí están las muertes violentas. Entonces, esos en algunos sitios de lo que yo he conversado hay reducciones considerables en referencia al año pasado, porque se hace un histórico y se hace un análisis de año a año. Pero lo que sí creo que le falta al gobierno es que el encerrar este plan Fénix en todo esto, o sea, direccionar qué se está haciendo dentro del plan Fénix. Porque si bien es cierto, mencionan el plan Fénix, sí, está bien. Y uno supone como exfuncionario de las fuerzas, en este caso policiales, de que el operativo Jaguar, de que el operativo Metástasis, de que el operativo Purga, de que el operativo de los que salgan, hasta el Baigón puede salir, sean producto de esto. Si bien es cierto que estos trabajos no son de la noche a la mañana, estos trabajos requieren mucho tiempo, porque la información, dentro de la información, lo que se conoce internamente se hace un ciclo de inteligencia. Y dentro de un ciclo de inteligencia se maneja una hipótesis, y dentro de la hipótesis uno se va midiendo, se va consiguiendo los elementos esenciales de información y se va llegando a un nivel del 80% de efectividad. Cuando yo tengo este 80% de efectividad, es el momento que yo puedo hacer un operativo, porque yo tengo el 80% de efectividad que va a ser positivo. O sea, es un conjunto de análisis de todo, de información, de elementos de convicción, de videos, de testimonios, de denuncias. Pero todo eso encierra el plan Fénix. O sea, todo eso quiero referirme, que todo eso encierra el plan Fénix. No es solo ver a los militares, a los policías en las calles caminando con su armamento y entrando a los sitios más conflictivos de Guayaquil y tumbando puertas. No, es eso, justamente hay cosas que son en la institución, tanto Fuerzas Armadas de Policía y Ejército, se llama información reservada. Porque con lo que vemos en las instituciones y en todas las instituciones, ya hablo de las uniformadas y de las entidades públicas, siempre hay filtraciones de información. En la misma parte judicial estamos nosotros evidenciando cómo se manejaban y cómo se manejó a discrecionalidad la información que ingresaba y la que podía servir a otras personas. Entonces, hay ciertas cosas que yo estimo que por reserva y por cuidar la integridad de la seguridad y de quienes actúan, el plan Fénix solo se lo nombra en ese sentido, pero sí reúne muchas aristas. Sí. Y esas sí se las evidencia. Y lo difícil de entender es que no es de dominio público, mucho menos de los medios de comunicación, y nos ofuscamos. Sí, es que a nadie le va a interesar que decir, oye, voy a entrar al barrio Cuba y voy a hacer el operativo con 1000 hombres y estoy buscando a NN y a JJ y a HH. No, nunca te van a decir y nunca lo van a hacer.
Por eso está la efectividad cuando se tiene una información que se le transforma en inteligencia estratégica, se la pasa al campo operacional. Y cuando está en el campo operacional ya se trabaja con la inteligencia táctica. Y ese es el efecto sorpresa de los operativos. La Policía Nacional es una de las instituciones que en los últimos años ha sido la más golpeada con noticias negativas por malos miembros que forman parte de las filas. Incluso hoy día leíamos una noticia donde 10 personas en servicio activo, 10 policías en servicio activo formaban parte de una red dedicada al tema del narcotráfico. Y esto pone en palestra el déficit o quizás la falta de atención para reclutar a personas que sí tengan los valores y los principios con los cuales se rige esta noble institución. Caso contrario, si seguimos así, se sigue perdiendo la fe de lo que representa el trabajo, porque es muy noble, de los miembros de paz del país. Yo quiero partir en esta pregunta que tú me la haces, quiero partir de que las instituciones son reflejo de la sociedad. Las instituciones son el fiel reflejo de la sociedad. Y si tenemos, como lo que estamos observando, a nivel de todo estamento, pues es un reflejo, es un punto. El otro punto, la Policía Nacional, al ser una institución de carácter civil pero uniformada, y de estar integrando sobre todo lo que es la seguridad interna, está enquistada en todo lado. Yo siempre decía a mis alumnos, uno puede tomar un café en el Hotel Colón, como puede tomar en el barrio más peligroso, marginal, porque esa es parte de su vida cotidiana. Rodearse de los altos políticos, altos empresarios, así como rodearse de los peores delincuentes o narcotraficantes. Entonces ahí cuando tú te mezclas en ese tejido, siempre habrá personas que traten de manipular las conciencias. Y no, como te dije, no solo en la institución policial, sino que somos producto. Las instituciones son producto de la sociedad. No solo en la institución policial, habrán muchas otras, pero también lo visible aquí. Y lo que hay que rescatar es que la policía se está depurando sola. No hace falta que le estén tachando. Así le tachen, lo que hace es depurarse. Que muchas instituciones no lo hacen o lo tapan por tantas cosas que no las quiero mencionar. Y sí hay un problema que yo sí le evidencié y creo que alguna vez lo topé aquí, hay un problema de reclutamiento. Hay un problema grave de reclutamiento. No es bien llevado. Y alguna vez les hice referencia a ustedes que cuando fui agregado de la policía en grado de coronel en Colombia, yo trabajaba mucho con la parte de inteligencia de la IJIN en Colombia, y me enteré en conversaciones que son abiertas allá de cómo se incrustaron personas de delincuencia en las instituciones, en las filas policiales, militares de Colombia. Eso te hablo de una lucha de hace 60 años. Esa gente ya tal vez también se jubiló hace rato, pero siguen enquistados. Y se siguen enquistados en todos los niveles. Entonces ahí yo le decía referencia a que en años anteriores la policía tenía la potestad de hacer el reclutamiento de los futuros aspirantes a policías o oficiales de policía. Situación que con lo que nos quitaron lo que es la personalidad jurídica, perdimos esa potestad. Y esa potestad se la llevó en su tiempo, ya se imaginarán, se llevó en su tiempo el Ministerio del Interior. Entonces, esto sí hablo a título personal. En ese tiempo, como había muchas cuotas políticas que pagar, entonces entró Raimundo y todo el mundo a las filas. Y si nos damos cuenta, porque esto es fácil, no hay que hacer ni de inteligencia. Si nos damos cuenta, en la mayoría de operativos que se han hecho de carácter de connotación, siempre hay un funcionario metido de alguna fuerza. Sí. Entonces, la inquistación está ahí. Que ahora pueden ser cabos, pueden ser sargentos, pueden ser tenientes, pueden ser capitanes, pueden ser mayores, pero están ahí. Y eso, como es una metástasis institucional, puede estar arraigada en otros grados que están recién empezando. Por eso es que es muy importante que en este caso, hablando netamente de la policía, la depuración que está haciendo. Tienen hay una dirección de inspectoría, donde se hace un trabajo prolijo y justamente salió a hablar el jefe de esa unidad. Porque se mira todo lo que es análisis desde consumo de drogas hasta el análisis financiero. Y el análisis financiero, a través de lo que en la policía se hace cada grado una declaración juramentada a la Contraloría, se evidencian y se contrastan lo que se tiene y lo que no se tiene, y conforme su sueldo vaya avanzando dentro de su patrimonio económico. Entonces hay personas que no justifican.
¿Y ese análisis y la depuración lo hace estrictamente miembros de la policía o o el gobierno de sí? Ese análisis hace la policía y cuando encuentra un ilícito ponen inmediatamente conocimiento a la fiscalía para que siga el trámite penal pertinente, pero la policía hace el trámite administrativo para la desvinculación de esta persona. Que también por situaciones de cambios estructurales dentro de nuestra organización hace años, con lo mismo que pasó con los aspirantes, la personalidad jurídica que se nos quitó o que se quitó a la policía no puede desvincular porque la policía tenía su propio reglamento de personal y en un acto grave la desvinculación era inmediata, ¿verdad? No pasaba ni 15 días, un tribunal de disciplina y afuera. Pero ahora con el COESCOP, que es una ley que cobija a todas las fuerzas y a todas las entidades de seguridad, es un trámite engorroso. Y mucho más allá, que hay en mi tiempo como 400 funcionarios que salieron de forma ilícita por cometer actos ilícitos que van en contra de la integridad tanto de la función policial como de la sociedad, han regresado con los famosos recursos de protección. Eso cuesta. Bueno, no debería costar, pero ya sabemos que cuesta. Ya sabemos que todo tiene un costo aquí. Entonces, ¿cómo luchar contra eso que está fuera de las manos? Y es por eso que algunas preguntas que me meto nuevamente a la consulta son necesariamente es el apoyo. Desde el apoyo. Hemos llegado a la parte final, pero siempre tenemos temas pendientes con usted y se nos va el tiempo. Por todo el conocimiento que tiene usted. El tema de la seguridad, definitiva. Pero ya vendrán más oportunidades para seguir conversando. Es esencial y sobre todo entenderlo para no compartir comentarios negativos que lo único que sigue es dando ese ambiente o esa mala visualización de ciertas acciones que toma parte la policía. Y que también es importante reconocer, como usted lo menciona, es un reflejo que se me quedó esa frase, es un reflejo de nuestra sociedad, las instituciones, y ahí es lo más preocupante. A mí en lo particular, en lo personal, me deprime muchísimo analizar, visualizar cómo se está desarrollando el entorno, la sociedad ecuatoriana y hacia dónde nos dirigimos, porque si no se toman cambios ahora, que quizás estamos a tiempo todavía, en un futuro se nos va a salir totalmente de las manos y es algo que no vamos a poder controlar. Con esta reflexión, ya en la parte final de la entrevista y también nosotros, compañeros, para ya despedirnos porque viene Visión al Deporte. Muy bien, de mi parte, gracias. Deja que se despida el ingeniero. Bueno, yo agradezco la invitación y claro, estos temas son enriquecedores para hacer conocer a los oyentes. Hay muchas cosas que no se conocen y que uno ya desde el otro lado de la orilla del río uno puede hacer conocer, porque son cosas reales que pasan. Y sobre todo, a veces como sin tratar de justificar la acción asediada atrás, a veces lo incorrecto, hacer lo incorrecto es hacer lo correcto. Y por eso es que el llamado a la votación este domingo por un nuevo Ecuador, porque eso nos definirá el camino, no inmediato, pero sí a trazar un camino para tener un mejor Ecuador hacia todos. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte desearles